intentar hablar de lo que, por decirlo de alguna manera, la incidencia que nosotros vemos en el laboratorio basado en las peticiones de los clínicos, ¿vale? Nosotros sabemos que lo que pasa afuera, como dice Alex, solo trabajamos con lo que recibimos, pero sí podemos traducir eso en a lo mejor qué es lo que está pasando. No siempre tiene por qué ser enfermedad real, puede ser una cuestión de moda, como pasa mucho. Algunos salen de aquí del curso y empiezan a hacer, pues yo qué sé, PCR, lo que sea, ¿vale? Pero bueno, que más o menos una aproximación lo más cercana, y eso es lo que voy a intentar hablar. Cualquier otro test que no hable, más bien cualquier otra enfermedad, podemos discutirlo, ver qué se puede hacer, porque en realidad es solo una pequeña parte de todo lo que puede hacer Animal Lab, ¿vale? Entonces, esto es más o menos lo que pretendemos hablar durante la charla de hoy. En primer lugar, aclarar, creo que parece que no es importante, pero por las llamadas de nuevo que recibimos en el laboratorio, yo creo que sí es interesante aclarar esto. Por un lado, es lo que estamos buscando con la técnica de diagnóstico de enfermedades infecciosas. Principales técnicas las vamos a ver, pero realmente lo que sí sería ideal, aparte de todas estas aplicaciones que lo pueden por otro lado, lo pueden ver en otros cursos, etcétera, etcétera, es saber qué técnica quiero y por qué. No siempre es tan claro, también vamos a entrar un poquito en eso en algunas enfermedades clave, pero que la idea al final del curso sea un poquito más clarita por lo menos. Las principales aplicaciones por especie, más bien principales enfermedades que nos piden en el laboratorio, y después hablaremos cualquier duda o pregunta que lo podamos resolver, no solo yo, sino también Elena y Alejandro, ¿vale? Bueno, parece que no funciona la animación. Lo primero que creo que es clave a la hora de realizar cualquier de estas técnicas es decidir qué es lo que queremos detectar. Técnica de detección de enfermedades infecciosas se van a basar en anticuerpos específicos o detección de antígenos. No hay otra, ¿vale? Aunque no siempre está tan claro. Normalmente recibimos este tipo de consultas en Animal Lab. Quiero hacer una PCR para detectar anticuerpos para el animal. Imagínate la cara que se nos queda. Y la gente muy convencida, ¿no? Y que sea anticuerpos para el animal. Complicado de explicar. Y a veces cositas así. Te mando un hisopo para que me mires anticuerpos. Y eso ha pasado en el laboratorio, ¿no? Pero esta es la cara que se nos queda ahí. ¿No? Tenemos que decidir cómo explicar eso. Difícil. ¿Vale? Por eso vamos a intentar explicar hoy las dos principales técnicas que hacemos para diagnóstico, un poquito de las otras, a lo mejor no las pongo en diapositivas, pero las explico. Y lo que importa es que la metodología que se usa aquí se va a aplicar en cualquier otra. ¿Vale? Por un lado, detección de anticuerpos, para eso vamos a usar IFI, en la mayoría de los casos, también usamos ELISA, podemos usar otra, y PCR. PCR lo que vamos a hacer es la detección de genes específicos de ciertos patógenos que nos interesan. Pueden ser bacterias, en este caso vamos a buscar ADN, pueden ser virus ADN o virus ARN, ¿vale? Cada uno lleva su procesamiento, esto lo va a saber rápidamente, a todo el mundo le suena, pero es bueno aclarar, ¿vale? No sé por qué se saltan las animaciones. Bueno. En primer lugar, en inmunofluorescencia indirecta, lo que queremos hacer, ya lo verán en nuestro catálogo, la mayoría de las técnicas de detección de anticuerpos son inmunofluorescencia indirecta. Tenemos el patógeno a detectar en una matriz sólida. Esto siempre va a ser así. La matriz sólida en algún laboratorio donde tengan la capacidad de cultivar la bacteria, el virus, o aislar y purificar cualquier protozoo, la pueden preparar ellos. Nosotros, no solo por la falta de capacidad, sino por el hecho de que al obtenerlos comercialmente ya estamos mejorando en cierta manera el control de calidad de la técnica, porque ahora recibimos control positivo, no control negativo, una técnica estandarizada y optimizada, pues lo que hacemos es obtener directamente lo que es nuestro cortas tapizado, ¿vale? El segundo paso es la muestra a analizar. En IFI lo que vamos a analizar es suero. Podemos detectar IgG o IgM. Si es verdad que se puede usar plasma heparina, vale que funciona, la muestra ideal, suero. Está bien, ya veo a Elena haciendo una de esas cosas que me gustan recalcar, sí, suero. Si llega plasma heparina, no pasa nada. Plasma ETA sí es verdad que en algunos casos puede afectar a la reacción. Un caso donde afecta bastante es, por ejemplo, el DAT del leishmaniasis. Si ahí se manda plasma ETA, probablemente tengamos que rechazar el resultado, ¿vale? Y por último, lo que queremos hacer es detectar esa reacción o ese complejo antígeno-anticuerpo. Para eso lo hacemos con un anticuerpo secundario marcado con fluoresceína, hacemos la detección, por eso es
inmunofluorescencia, inmuno porque usamos anticuerpos, e indirecta porque hay un segundo paso en el que se usa un anticuerpo marcado, ¿vale? El anticuerpo marcado va a ser específico anti la IgG en cuestión que estemos detectando. Si es una IgG de perro, anti-IgG de perro, ¿vale? No hace falta saber tanto, pero bueno, para que tengan una idea. Entonces, cada especie va a llevar su secundario específico, ¿de acuerdo? Y este es el resultado final que obtenemos. Así, no exactamente así como se ven los cortes, pero esta es la idea. Dependiendo, ven un montón de antígenos, ¿vale? Y ven menos complejo antígeno-anticuerpo y antígeno secundario. Esto da una idea de la titulación del suelo. Entre más anticuerpos específicos tenemos, más reacción de fluorescencia va a haber, entre menos tenemos, menos vamos a tener. Sencillo. Pero de todas formas después explicaré qué es lo que ustedes van a recibir en el informe, ¿vale? Para que quede más claro todavía. Y esto es lo que nosotros leemos en el microscopio, ¿vale? Así lo valoramos. Esta es una inmunofluorescencia indirecta de Borrelia y esta de Calicivirus felino, ¿vale? Dependiendo del tipo de patógeno que usemos, vamos a tener una matriz de antígenos diferente. En este caso directamente tenemos la Borrelia y en ese caso tenemos un cultivo celular infectado con Calicivirus, ¿vale? Entonces ahora viene lo que probablemente les interese más, es cómo lo interpretamos, ¿vale? El valor positivo es aquel valor que se corresponde a la última dilución con intensidad de señal fluorescente comparable al control positivo. Todas las muestras corren con un control positivo y nosotros lo que hacemos es una batería de diluciones y comparamos intensidad. Es sencillo. Una vez has hecho cientos de IFI, la intensidad no hace falta ni tan siquiera contarla, pero si quieres por campo puedes llegar aquí y ver qué cantidad de borrelias tiene o qué cantidad de células infectadas y hacer una aproximación de la cantidad en cada uno de los campos, el positivo y la dilución a la que se le corresponde a esa intensidad de señal. Entonces esto es lo que verán en el informe como por un lado el cutoff, que es la dilución a partir de la cual consideramos que la muestra es positiva. Esa ya viene en nuestro control. Está estandarizado y varía dependiendo de cada uno de los patógenos que vayamos a analizar. Claro, hay que tener en cuenta que algunos test vienen de Estados Unidos, por ejemplo. La prevalencia de la enfermedad no es la misma que tenemos aquí, entonces no podemos tener un cutoff similar al que se usa en esos países. Entonces siempre variamos el cutoff en relación a la incidencia y prevalencia de la enfermedad en el país, ¿vale? Que no siempre es tan sencillo como realmente tenerlo optimizado, a lo mejor para especies, pero sí que jugamos con las diluciones para aproximarlo a la realidad de nuestra región, ¿vale? Entonces simplemente lo que hacemos es comparar las diluciones seriadas, diluciones uno en uno, partiendo de una dilución inferior al cutoff positivo y establecemos rangos, ¿vale? Tenemos diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, aquí tenemos un cutoff positivo de 1,20 y esas son las diluciones que hemos realizado. No siempre entramos directamente a este tipo de batería de dilución donde hacemos 8 diluciones. Solemos hacer una inferior y una superior, ¿vale? Para así controlar y tener una idea de cuál es la respuesta. Si mi dilución superior está por encima de la intensidad de fluorescencia del control positivo, lo que hago es seguir probando con combinaciones de diluciones superiores hasta encontrar la fluorescencia a la que se asemeja, ¿vale? Entonces, tenemos el cutoff positivo, una muestra de 1,10 va a ser negativo, ¿vale? Y todo a partir de 1,20 va a ser positivo. Eso es lo que me quiere significar este cutoff. Y este es nuestro resultado. Entonces, dependiendo de la enfermedad que nos mande, también suele venir acompañada de una interpretación, ¿de acuerdo? Este es el caso de Leishmania. Partimos de un cutoff de 1,20, bueno, por aquí lo ven, a partir de aquí. Imagínense una zona como Venezolante Península. Esto lo usamos sobre todo, ya saben que Leishmania no es endémica, lo usamos sobre todo para animales importados, ¿vale? A las islas. Y muchos de ellos ya, con sospecha clínica muy poco, diagnosticados previamente la gran mayoría. Entonces en ese caso lo que se hace es un control del título, ¿vale? Asociado a un mejor tratamiento o al mantenimiento del animal. La siguiente técnica diagnóstica, que me voy a meter en realmente cómo funciona, es la técnica de la PCR. Aquí, para lo que nos interesa en un laboratorio de diagnóstico,
lo que hacemos es detectar el patógeno. PCR se puede usar para un montón de otras cosas diferentes, pero nosotros solo nos enfocamos en esto. Y lo que vamos a hacer es, a partir de una pequeña cantidad de muestras, que por eso siempre que se habla de técnicas de PCR comparadas con técnicas serológicas, en la mayoría de los casos tiene una mayor sensibilidad y especificidad, somos capaces de amplificar un fragmento de gen específico desde muy pocas cantidades hasta miles de millones. Y eso es lo que nos permite a nosotros detectarlo. Básicamente, desde el punto de vista probablemente clínico, lo que les interesa a ustedes son estos dos pasos, ¿vale? El paso de extracción de ADN y ARN, que es donde realmente hay un input clínico más importante, por el tipo de muestra que recibimos en el laboratorio. Aquí donde la muestra tiene que ser correcta para que nosotros podamos aplicarle el protocolo de extracción adecuado y obtener la mayor cantidad de patógenos, ¿de acuerdo? O de genes de ese patógeno, para entenderlo mejor. Entonces, por supuesto, dependiendo si es ADN o ARN, es un caso muy sencillo. Ahí ya sabemos que cada uno va a llevar una metodología de extracción diferente, ¿de acuerdo? Si extraemos ARN, tenemos que hacer otro paso, que es la síntesis de cDNA, para poder amplificarse por la PCR. Entonces, por eso es muy importante tomar la muestra correctamente y además que sea en la matriz que nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, hay ciertas matrices, como por ejemplo la GESA, que tienen un montón de factores de inactivación de la PCR. Entonces, un protocolo de extracción inadecuado nos va a dar lugar a falsos negativos, ¿vale? La segunda fase es la amplificación del producto. La hacemos en el laboratorio, la preparamos, no voy a hablar de optimización ni de estandarización de ninguno de los protocolos. Esto sí que lo montamos todos nosotros en el laboratorio y lo ponemos a punto, ¿vale? Cada uno, como digo, específico de especie, o a lo mejor de género, como también pasa, ¿vale? Que les explicaré después. Y después, por último, la visualización de los fragmentos amplificados. Ustedes no van a ver estos genes, pero van a ver la interpretación de estos genes, ¿de acuerdo? Y es en base a esto, a lo que nosotros obtenemos un positivo o un negativo. Después hay otra técnica diferente, que cada vez estamos haciendo más. No la hacemos todavía en el laboratorio, probablemente en un futuro, pero sí que han trabajado con nosotros, por ejemplo, PCR de inmunodeficiencia y leucemia. Estamos trabajando con PCR a tiempo real, ¿vale? Entonces, en ese caso, la diferencia que hay es que todo el proceso de detección se hace en vez de un gel, que lo que vemos ahí, un gel de agarose, no se acordarán de la carrera 1000 veces y aburrido. Pues en vez de un gel de agarosa, detectamos la fluorescencia en un sistema cerrado. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor entre este y este hay una diferencia de 10 millones de copias, pero nadie aquí es capaz de decirme, pues sí, aquí yo veo no 10, pero 9,5 seguro. No. ¿Cómo se hace? A través de un sistema que es capaz de captar la fluorescencia a tiempo real, por eso lo ven como PCR a tiempo real, o PCR cuantitativa, que es lo que nos interesa en la clínica, porque en base a esta fluorescencia nosotros somos capaces de extrapolarlo, hacer una curva estándar y correlacionar la intensidad de fluorescencia con un número de copias, ¿vale? Entonces verán en el informe, por ejemplo, un ejemplo, como está por aquí. Partimos de una curva estándar donde nosotros conocemos la concentración de patógenos en cada una de esas curvas, ¿vale? Se lo decimos a nuestro software, mientras cumpla con las reglas de eficiencia y correlación, nosotros podemos decir que cualquier fluorescencia que me aparezca en cualquier lado de aquí, me la coloque en la curva estándar. Entonces, en base a esta fluorescencia, que la medimos en CT, que se llama Cycle Threshold, que es este punto en el que la fluorescencia corta y empieza a determinar como un positivo. Entonces, en base a eso, en base al número de CT, nosotros calculamos, extrapolamos el número de copias. Y esto es lo que verán en el informe, ¿vale? Verán un valor positivo o negativo, ¿vale? CT de lo que sea. Entonces, CT es este punto de ciclo donde se corta el valor umbral de fluorescencia y teniendo nuestra curva estándar una cantidad aproximada. Siempre hay una pequeña variación, siempre seguimos repeticiones, pero esto es más o menos lo que recibirían en un informe. Dependiendo de la enfermedad, hay una interpretación de la correlación clínica de esa cantidad de copias, ¿vale? No todo, pero algunas. Por ejemplo, leucemia, que está bastante bien montado,
y en varias situaciones la técnica de elección, debe ser más peligrosa. Bueno, esto también creo que es bastante importante, y es tener en cuenta no las ventajas e inconvenientes, sino mejor, yo pienso que es mejor decir las realidades de la inmunofluorescencia y de la PCR. Hay ciertos casos donde la asociación entre título y detección de patógenos no siempre es tan clara. Y eso, el caso de PIF es clarísimo, lo mismo pasa en leucemia y pasa en leishmania. Es muy complicado. Simplemente con un resultado de PIF, de IFI o de PCR, de cualquiera de estas enfermedades, no vamos a saber clínicamente qué es lo que está pasando. Y tenemos que tenerlo clarísimo ya, que son las limitaciones que nosotros no podemos contestar del laboratorio, ¿vale? La IFI tiene una especificidad muy buena y una sensibilidad variable. Es muy específica porque nosotros tenemos un antígeno purificado y conocemos su estructura. Pero esta sensibilidad depende mucho de cada uno de los patógenos que vayamos nosotros a testar en nuestra técnica. Hay un gran riesgo de falsos negativos, sobre todo por este periodo de ventana entre el momento de infección y la producción de anticuerpos detectables. En algunas enfermedades 4 semanas, es 6 semanas, hay otros casos, por ejemplo, Bartonella, que puede ser meses, ¿vale? Entonces nos llegan casos que a lo mejor quieren, nos ha llegado algún caso de propietario positivo de Bartonella y quieren mirar al gato. No tenemos exactamente ni idea cuando se produce, si se ha llegado a producir una infección a partir del animal, pero claro, si lo que quieren hacer y lo que nos piden son un test de anticuerpos, sabemos que hay un periodo de ventana muy grande para esa enfermedad específica, donde lo que vamos a estar dando es un falso negativo, ¿vale? Entonces siempre hay que tenerlo muy en cuenta en relación a la enfermedad que se esté buscando. Y lo mismo pasa con la dinámica de producción de anticuerpos, dependiendo del patógeno. Puede ser que tengamos un pico muy temprano, pero sin embargo baje rápidamente y no lo podamos detectar a los pocos meses. O el contrario, animales que pasan la enfermedad y podemos detectar anticuerpos después de 2 o 3 años, aunque esté libre. Pero siempre eso, los resultados de IFI hay que tomarlos con cuidado basado en esto, ¿vale? Y Rubén, perdona, con el toxoplasma, ¿sabes más o menos? Lo veremos después también. Vale. Claro, el toxoplasma es lo que nos interesa es IgM. Vamos a ver, la mayoría de los casos de toxoplasma que recibimos es por personas que se quedan embarazadas y quieren ver si el gato tiene anticuerpos. La relevancia clínica de eso no es ninguna. Hay muy pocos casos de animales realmente infectados por toxoplasmosis, ¿no? Creo que tengo el porcentaje, si no tengo la información por ahí. Claro, pero el tema de saber portador nunca lo vamos a saber con una IgG. Sabemos con IgG y IgM si hay anticuerpos, no sabemos si estuvieron infectados o la pasaron, ¿vale? Está estimulando al sistema inmune de alguna forma, por eso la IgM para procesos infecciosos por toxoplasma sí es interesante, pero si no, si realmente lo que se quiere saber si el animal lo porta, no tenemos otra que una PCR, no hay otra opción, ¿vale? Entonces, en cuanto a la PCR, tiene una alta sensibilidad y alta especificidad. Diseñamos los primers específicos de un segmento específico que nosotros somos capaces de comparar por medio de software bioinformático o usando bases de datos, etc. Y diseñar nuestra PCR ideal para ese patógeno. ¿Vale? Sin embargo, también hay falsos negativos, claramente, como decía antes, asociados al problema de la matriz de la que extraemos nuestro ADN, lo que pasa con las S, la degeneración que puede ocurrir en virus ARN, ¿vale? Y después, la posibilidad de detección de positivos a partir de patógenos no viables, es decir, que solo esté el ADN. Por ejemplo, ¿con qué suele pasar esto? Tratamientos para Ehrlichia, Babesia. Es un caso donde se recomienda hacer PCR para ver la efectividad del tratamiento, pero existe ese riesgo de que siga habiendo ADN circulante que detectemos con la PCR. Entonces, ahora vamos a lo interesante. Puse aquí estas enfermedades, podemos hablar de otras después si quieren, de las que ofrecemos en el laboratorio, pero sí es por orden de las que más cantidad de test recibimos o nos solicitan en el laboratorio, ¿vale? Está clarísimo que PIF es la número 1, pero con diferencia. Y
Si siguen las guidelines de ABCD, esto es lo que te dice. De difícil a imposible diagnosticar. Entonces hay que empezar por esa base, ¿vale? Para que no haya frustraciones después, ¿vale? Vamos a perder muestras. No. Algo se puede hacer, pero no se puede hacer todo. Entonces, como ya sabrán, es la combinación de información clínica, resultados de laboratorio, pero nunca va a ser, nunca va a demostrar una enfermedad 100%, no hay forma de hacerlo. Hay casos muy variables, hay clínicas muy variables y hay resultados de laboratorio que no concuerdan con nada. ¿Vale? Eso pasa aquí y en el laboratorio lleva haciendo PIF 40 años. Eso es así. Tenemos claro que hay una alta prevalencia de coronavirus en gatos, ¿vale? Sobre todo los que viven en condiciones de sobrepoblación, donde puede llegar hasta un 100% de esa prevalencia. Estos anticuerpos de coronavirus son los que vamos a detectar con IFI. No hay ningún test de anticuerpos que te diferencie entre los anticuerpos causados por el coronavirus entérico y una presentación de TIF, que son el mismo virus, ¿vale? Y se supone que el 12% de los gatos infectados por coronavirus acaban desarrollando PIF. O sea que, desde el punto de vista diagnóstico, lo tenemos complicadísimo. Hay ciertas tendencias, pero esto es lo mejor que se puede sacar desde el punto de vista diagnóstico para abordar PIF desde el laboratorio, ¿vale? Por valor diagnóstico, de menor a mayor, estas son las técnicas que nos recomiendan desde las guidelines. Está claro que los cambios en hemograma y bioquímica no nos van a ayudar mucho. Sí hay bastante, o más o menos, evidencia en el radio albúmina globulina, menor a 0,8, pero no es muy concluyente. No es muy concluyente. Tenemos el test de Ribalta. No sé cuántos de ustedes hacen test de Ribalta en la clínica. ¿Sí? Algunos, ¿vale? ¿Qué es lo bueno del test de Ribalta? El valor predictivo negativo. ¿Se acuerdan de epidemiología, todo esto? No. Valor predictivo negativo es la probabilidad de que el resultado negativo de nuestra técnica sea realmente negativo. ¿Vale? Que a veces no lo consideramos, ¿no? Sensibilidad, especificidad, pero esto es. Son dos valores que son esenciales y siempre tienen que, de todas formas, es que sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo, incidencia o prevalencia varían en conjunto. Por lo tanto, no podemos obviar uno y simplemente centrarnos en sensibilidad y especificidad. Es importante saberlo. Entonces sabes que el 94% de tus resultados negativos van a ser un negativo de verdad. Con los positivos ya la cosa está un poco más complicada. Pero de todas formas es bastante alta. El 86% de tus datos realmente positivos para ti te van a dar un test de Ribalta positivo. Por lo tanto, una técnica interesante. Y después estamos en la detección de anticuerpos. Detección de anticuerpos, el problema que hay, ya lo tienen claro, es un coronavirus que está en muchísimos animales. Animales en sobrepoblación lo tienen todo. Tiene una sensibilidad y especificidad buena, estamos acostumbrados a ver 90 y pico, 99, 100. Es relativamente buena para lo que es la enfermedad, pero no es concluyente. Sí es verdad que se ha asociado a valores muy altos, superiores a 1.600. En este caso, si no me equivoco, empezamos a diluciones 1.80. Entonces son valores realmente altos de anticuerpos. Se ha asociado estos valores a una mayor probabilidad de desarrollar PIF, pero no siempre es así. Entonces nosotros tenemos la experiencia de casos. Sí es verdad que realmente a un diagnóstico conclusivo no se llega a lo mejor por términos económicos o por lo que sea, porque claro, una vez el animal muere, el diagnóstico final pues no se continúa, pero sí tenemos casos de valores de PIF relativamente normales, en esa zona media donde siempre decimos vuelvan a detectar al mes, a los 2 meses, valores clínicos, y con una clínica tremenda, ¿vale? Pero claro, esto es lo que puede pasar, que en algunos casos fulminantes de PIF tienen una alta viremia y los resultados de IFI son negativos. ¿Tienen idea por qué puede ser esto? Por los inmunocomplejos que se forman, claro, entre el virus y los anticuerpos. Entonces no hay anticuerpos libres detectables para nosotros, ¿vale?
Esto puede ser unos ejemplos típicos. Ahora sí, el anticuerpos que detectamos, pero hay una viremia en un caso fulminante y muere el animal. Y desde el punto de vista de la técnica de elección, es la PCR cuantitativa con un paso de transcripción inversa de un virus ARN, primero hay que pasar con cDNA, eso es lo que significa RT cuando lo ven por ahí, y después hacemos la cuantificación a tiempo real. Pero ¿qué pasa? Esto es en los casos donde tenemos fusión pleural. En esos casos sí, es bastante bueno, pero a veces no hay fusión pleural. Entonces, estamos en las mismas. Después existe la opción, que dice que tiene un valor predictivo positivo del 100%, pero ya ven que el negativo no es tanto, pero va a haber un montón de negativos. Esto significa que habrá un montón de negativos que vemos como positivos. La sensibilidad de esto tiene que ser de 120, que brilla todo. Y no está tan disponible. Yo no sé si en la universidad se hace inmunohistoquímica de TIF. Pues la mayoría de si se ve algún tipo de aproximamiento diagnóstico, por ejemplo, para TIF, verán que una de las técnicas más importantes que siempre considera es la inmunohistoquímica. Una y otra vez. Probablemente Historia la realice. Una vez viendo esto, pues yo pienso que sí que la hacen, pero tenemos que confirmarlo. Porque claro, el tipo de muestra que se utiliza, pues o puede no ser representativo, a lo mejor en un lavado de macrófago y hacemos una preparación nefrótica y se hace una marcación directa, va a tener una baja sensibilidad porque no vamos a sacar un montón de macrófagos para poder cortarlo con un trozo de tejido. No, mucha gente va a tomar una biopsia para marcarla, ¿vale? Para después hacer un marcaje de PIF, sabiendo cuál es el pronóstico del PIF. Y después cuando el animal muere, pues tampoco se manda. Pero tenemos todo eso junto, que hace que muchos queden sin diagnosticar, queden ahí en el limbo. ¿Vale? Y lo que se supone que es el futuro, si no me equivoco, ya se está comercializando, no sé todavía en España, es una PCR que es capaz de detectar dentro de los macrófagos, el ARN mensajero, diferenciar entre el coronavirus entérico, que tiene una tasa de replicación mucho menor, y el coronavirus dentro de los macrófagos, que sí realmente se está replicando. Entonces, replicando habrá una mayor tasa de ARN mensajero, y a cuantificar, pues podemos diferenciar entre uno y otro. Se supone que está en algunos laboratorios, todavía yo no lo he visto disponible, por lo menos en España. Bueno, esto no se ve muy bien, de todas formas, si les interesa, yo tengo toda esa información que se las puedo pasar. Y ahora pasamos al otro bastante interesante, el diagnóstico de leucemia felina. Me imagino que todos hacen un diagnóstico de... Perdón, un segundo solo. Pero están estandarizados los valores de replicación del coronavirus entérico y del TIF. Quiero decir, ahí ya están marcados como... ¿Te refieres a la hora de hay un compararlo punto de con corte, sí. Con la PCR? Sí, con el... Los valores, la diferencia será tan grande, ¿sabes? No estamos hablando de niveles basales, estamos en nivel de amplificación después. Sí, es verdad que claro, tienes poquita expresión, por ejemplo, de un coronavirus entérico, y te va a aumentar aquí. Pero la diferencia que exista sin amplificar de uno y otro se va a diferenciar muchísimo más en el punto final. Entonces va a ser bastante sencillo. Y la otra cosa es que a lo mejor si lo vas a sacar de una muestra entérica, es más complicado. Pero si lo vas a sacar de macrófagos, ahí no debería haber un coronavirus de tracto digestivo. Entonces también es eso, es la muestra que usamos. Que lo mismo pasa cuando se hace la inmunohistoquímica, es la muestra que se usa. No es que el anticuerpo de inmunohistoquímica sea diferente al que usamos, al que usamos en IFI, no tiene ninguna diferencia. Lo único es la localización de ese virus, que hace un virus entérico teniendo tropismo por otra región, que está produciendo este daño a nivel pleural. ¿Por qué pasa eso? Esa es la diferencia. No es que en lo que respecta a los reactivos es lo mismo que usamos nosotros, nada más. Bueno, hablando de leucemia, me imagino que todos ustedes hacen test rápido de leucemia en el laboratorio. Todos y cada uno, ¿no? Y bueno, sabrán que hay una gran probabilidad.
Bueno, me imagino que ya estarán cansados de ver todo esto de la leucemia, pero vamos a hablarlo otra vez. Vale. A ver si sacamos algo más en claro todavía. Nosotros, ustedes en clínica hacen este test y dan un montón de falsos negativos. Mucha gente viene, oye, quiero confirmar esto. Se confirma exactamente con la misma molécula usando un ELISA. El ELISA es otra técnica de detección. En este caso no es de anticuerpos. Vamos a usar anticuerpos para detectar antígenos, pero es eso. Detección compleja, antígeno-anticuerpo. Lo que en el formato que ustedes hacen el test rápido, ¿cuántas diluciones pueden hacer? Ninguna. Entonces ahí te da una idea de cómo estás limitando tú mismo el test. Claro, no se puede hacer otra cosa, no vas a hacer 23, ponerte a diluir, como yo hago con el IFI, y saber cuál es tu titulación, y después decir, no, pero pues esto, eso variaría la sensibilidad y la especificidad del test seguro, pero está diseñado para hacerse así, una aproximación. A lo mejor cuando cambie la prevalencia de la enfermedad en el país, pues dejarán de poder usarse, o habrá que cambiar el INSERT para cambiar las concentraciones. Entonces, en el ELISA te da una idea cuantitativa de cuánta P27 hay. Por eso, solo por la técnica en sí, que básicamente es lo mismo, pero es otra metodología, va a tener una mayor especificidad y también sensibilidad. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que se puede detectar la P27 sin haber virus. Se propone que en caso de duda se detecte a las 6 o 8 semanas. Pero después también tenemos este problema. Hay algunos animales virémicos, por PCR, que no presentan antigenemia detectable. No se sabe por qué. Yo estaba mirando y no hay ninguna explicación de por qué esos animales son virémicos y no antigenémicos. Pero tenemos ese 10% que sí van a tener el virus y nunca van a ser positivos a su test rápido o a nuestro ELISA. Lo que sí es verdad que la gran mayoría de los animales con P27 positivos son virémicos. ¿Vale? Se puede correlacionar lo que sacaríamos después con la PCR con lo que nos pasa con el ELISA. Tenemos la inmunofluorescencia directa. Nosotros la trabajamos, no nosotros directamente, pero la trabajamos con otro laboratorio de referencia en Península. Y es buena para la detección de gatos virémicos, pero hay un gran riesgo de falsos positivos. Realmente en el laboratorio nosotros inmunofluorescencia directa, que la única diferencia que tiene con la indirecta es que hay un anticuerpo específico frente a la P27, no es el suelo de nuestro animal, ¿vale? Y ese anticuerpo es capaz de captar la P27 en el suelo. Es la única diferencia. Es un monoclonal que no tiene suelo en estos casos. En nuestro laboratorio, en casi 2 años no hemos recibido ninguna inmunofluorescencia directa. Y le dan todas las guidelines y siempre hablan de inmunofluorescencia directa, pero nadie la pide. ¿Vale? Lo que sí estamos recibiendo cada vez más son PCRs a tiempo real para la detección del virus. Y sí es verdad que con el tiempo, si le echas un vistazo a las guidelines del 2009 comparadas al 2013, al 2015, hay una evolución, una tendencia a obviar un poco estas técnicas de inmunofluorescencia directa y basarse cada vez más en los resultados de PCR a tiempo real. Probablemente esto sea una moda, sea un poco miedo a lo desconocido. Yo también lo digo como veterinario, la parte genética siempre, o al principio, siempre fue un poco más terrorífica. Y hacer un test de anticuerpos de diluciones y puntuación. O sea, muy sencillo. No sé si viene por ahí el hecho de siempre dejar a un lado la PCR, pero la evolución que hay a nivel actual de estas tecnologías de detección genética y sobre todo a tiempo real con cuantificación hacen que estas técnicas vayan a desaparecer. Había un boom incluso en humanos, o sea, realmente tampoco era... Humanos es todo lo que está moviendo todo lo demás, ¿sabes? Pero que realmente ha sido también hace poco, porque hasta hace poco tampoco se hacía mucha PCR y todavía hoy en día que se hace más serología. Sí, que son 10 años, que esto es no hay mucho más. No, y todavía pasa que en la universidad pues no se aplica en casi ningún sitio. Y no solo hablo de la universidad, hablo de otros centros a nivel internacional. Hay una gran tendencia a que todo el mundo sepa, que todo el mundo lo haga, sí, ¿verdad? Pero será poco a poco. No puede ser por la inversión inicial. No es tanto. Ya, pero sí.
porque hablamos de PCR a tiempo real, muchos de los resultados que les proporcionamos cuando no son cuantitativos es PCR convencional, que la PCR convencional se puede comprar de segunda mano. No es tan cara, sí es verdad que para esto no se usa PCR convencional, por eso nosotros no lo hacemos en el laboratorio. Pero la PCR de esta, ahora mismo no sale mucho. Vale, vamos a centrarnos un poco en la PCR publicada, y dentro de la guidelines hay dos diferentes. ¿Vale? Una detectamos el virus ARN y otra detectamos el ADN del provirus. El genoma del gato tiene provirus endógeno, ¿vale? Entonces, si no hubiera cuantificación, parecido a lo que hablábamos con el PIC, que pudiéramos diferenciar la cantidad de uno y otro, o la cantidad de expresión de este ADN en un proceso infectivo y cuantificarlo, no nos serviría, porque estaríamos amplificando el que está insertado en el genoma del gato, ¿vale? Entonces, gracias a la cuantificación podemos hacer eso y se usa para confirmar todos estos resultados dudosos de la P27. ¿Vale? Una de las ventajas que tiene esta PCR, o por lo menos lo que se ha publicado hasta la fecha, es que puede usarse en pool de muestras. ¿Vale? A lo mejor para quien maneje colonias es bastante interesante, ¿sabes? Que puedes hacer un pool, hablaban de hasta 30 muestras en un pool para una sola reacción, y aún así son capaces de detectar. El límite de detección estadístico de cualquier PCR, basado en la tecnología, lo que puede hacer son 3 copias, pero no todas funcionan igual. No todo el diseño de primer es igual, no es reactivo. Para obtener la eficiencia que deseamos, no van a detectar 3 copias, sino tenemos que aumentar nuestra límite de detección a 10 o a 100. La gran mayoría se queda entre 10 y 100 copias, ¿vale? Depende de cómo lo cuantifiquemos, ¿no? 10 o 100 ARN virales correspondientes a tantos genomas, lo que sea, ¿no? Depende de cómo se haga. Pero ese es más o menos el límite de detección. Entonces la idea es que se pueda hacer un pool de estas muestras y hacerse una PCR cuantitativa, ¿vale? Porque está claro que las dos son de elección para confirmar tanto casos positivos de antigenemia, con la P27, como casos sospechosos, sobre todo del ADN y el provirus, casos sospechosos donde todas las técnicas anteriores hayan dado resultados negativos. Porque en este caso no estamos buscando una molécula que a lo mejor no produce, sino estamos buscando la presencia de ese virus, ¿vale? Y por lo tanto es la técnica ideal para detectar estos animales latentes. Animales que son inmunes, animales que son P27 negativos, pero que existe una gran sospecha clínica de que sean positivos para el leucemia, ¿vale? La limitación que hay ahora mismo, y que parece que dentro de poco entrará en el mercado, yo creo que solo está limitado a Estados Unidos ahora, al Reino Unido, es la detección de anticuerpos frente a la leucemia femenina. Probablemente el problema esté en eso, de que hay un provirus, porque a lo mejor genera algún tipo de reacción inmune específica a ese provirus, endógeno, pero si hay test específicos basados en moléculas muy concretas y que se están comercializando, están disponibles, no sé si comercialmente o desde el punto de vista de la investigación en el Reino Unido. Eso será el futuro, combinar esto con test serológico, ¿no? Quedarnos solo con esto siempre va a ser complicado. Y entonces lo que va a pasar, y lo que está pasando ya en Europa, es que tenemos esta tendencia de la enfermedad, que es una bajada de la prevalencia. Entonces tendremos más casos falsos positivos todavía. Y será necesario usar estas técnicas para determinar si son positivos reales o no. No nos va a quedar otra. Y es lo que pasa con todas estas técnicas, ¿no? Con la prevalencia baja, pues ya lo que era tan sensible y específico deja de ser. No nos queda otra opción que ir directamente a la detección del patógeno, ¿no? Bueno, la inmunodeficiencia un poquito más sencilla, todavía estamos ahí en las cosillas más complicadas, pero bueno, comparado con las otras no es para tanto. De nuevo, en clínica se hace un montón de test rápidos,
En este caso no se detecta la proteína, sino se detectan los anticuerpos, ¿vale? Siempre en estos test va a haber una posibilidad de falsos negativos bastante alta, indudable, inherente a la técnica en sí. Y para confirmarlo, lo que se hace son otras técnicas serológicas, de nuevo, más sensibles y específicas. Nosotros hacemos inmunofluorescencia, la podemos hacer en el laboratorio, y todas ellas tienen una sensibilidad y especificidad muy parecida. Se habla una y otra vez del Western blotting confirmatorio, no sé si esto viene del SIDA, porque siempre fue la técnica de elección para la confirmación, y sigue siendo. Yo no sé si alguno ha hecho Western blotting y no sabe cómo es, pero es horrible. Es horrible, nosotros hemos hecho unos cuantos, es borroso, es un sinsentido, por así decirlo. Preparación de la muestra, electroforesis, transferencia de una membrana de electrocelulosa, marcaje y controles que no tienen sentido, la ecuación es larguísima. No sé por qué todavía aparece, pero ustedes lo verán si le echan un vistazo a nuestras guidelines. Todo siempre está ahí, Western blotting, confirmación. ¿Quién lo hace? Yo no lo sé, yo no conozco a nadie. Pero bueno, sí hacemos inmunofluorescencia y podemos confirmar esos resultados dudosos nosotros en el laboratorio por inmunofluorescencia indirecta. Una cosa que hay que tener en cuenta es que el tema de gatos nacidos de madre seropositiva es recomendable testar a los 6 meses por la interacción de esos anticuerpos maternales en los gatos. Pasaremos la enfermedad, ya lo veremos después, pero bastante significativo en inmunodeficiencia, y la recomendación es testar a los 6 meses. ¿Vale? No a los 2 ni a los 3 meses, sin más que nada 6. Y después tenemos la PCR. Tiene muy buena especificidad, pero no sé por qué siguen siendo los test serológicos. Este es un ejemplo de lo que yo les decía, siempre suele ser mejor la PCR, pero no en todos los casos, y este es el caso. Muy buena especificidad, pero en general los test serológicos son más fiables. Probablemente sea por la naturaleza del virus en sí, ¿vale? Y la gran variabilidad. Si es como el SIDA, la inmunodeficiencia humana tiene una tasa de variación altísima, y probablemente pase lo mismo todo. Cualquier variación va a afectar al punto de unión de tus primers, va a disminuir tu sensibilidad y tu especificidad. ¿De acuerdo? Y después también ocurre esto, aunque la serología sea mejor que la PCR, tenemos estos casos. Tenemos casos que son serología positivo, PCR negativo. Por estar infectado y un fallo de detección de la PCR, por esta variabilidad. Pero también podemos tener, esto es sencillo de entender, tiene lógica, ¿vale? Serología negativo y PCR positivo. Aquí también puede ser que este caso serológicamente positivo sea un animal que ha pasado la infección, porque somos una técnica muy sensible, tenemos un falso positivo con nuestra técnica, menos probable, ¿vale? Y después tenemos casos de serología negativo y PCR positivo. Estos son animales infectados, solo se detecta el provirus y no ha dado tiempo a que se desarrollen anticuerpos. De nuevo, ese periodo de ventana entre detección de antígeno, detección del virus y detección de anticuerpos detectables por nuestras técnicas, ¿no? Bueno, ya pasamos lo duro. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna cosilla? ¿No? Espérate, Lo de los anticuerpos vacunales, eso lo quieras comentar, ¿no? En algunas sí está más descrito que en otras, ¿vale? ¿Cómo influye en la técnica? Está claro que cualquier anticuerpo vacunal va a modificarnos la respuesta de nuestro test. La única forma de evitar esto son estas vacunas DIVA, se llaman, ¿vale? Vacunas que diferencian infectados de vacunados. Pero eso en el mercado no hay. Sí, en el mercado de grandes animales, pero y gatos no hay ninguno, ¿no? Más amplio Sí, con los test serológicos sí lo explicaré después, pero de todas formas tiene ahí una cierta zona de incertidumbre, no es un corte claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con toxoplasma? Muchos gatos van a tener anticuerpos, pero clínicamente es muy raro. O van a ser portadores y a lo mejor no desarrollan anticuerpos, pero los portadores van a ser difíciles de encontrar. La técnica, el gold standard, la técnica, por así decirlo, es que esta es una terminología que se usa mucho y no la encuentro yo muy real en algunos casos. Por aquí dice que el gold standard, la técnica de elección, por así decirlo, si ustedes fueran a elegir, es la detección de oquistes en S. ¿Cuántos de ustedes han visto oquistes de toxoplasma en S?
¿Vale? Entonces, ¿cómo puede ser esa la técnica de elección? Si es verdad, tiene una alta especificidad. Cuando lo veas, dice, oye, toxoplasma. Pero cuando el toxoplasma está tirando a la basura por no verlo, ¿qué pasa con todas las técnicas parasitológicas basadas en flotación, sedimentación? Incluso el Bayerman. Haciendo cagas un mes y haciendo contrológico. Eso sí, un día eso un día sí. no. Lo ponemos para el próximo año, la partida del día 1 al 3. Y no hacemos nada más. Y no hacemos nada más. Vivimos de las cacas. Entonces, ¿qué pasa? Que en la serología la IFI es importante el título de IgM, pero cuando hay una infección por toxoplasma, si no hay una infección por toxoplasma, no nos va a cantar. Nosotros hemos tenido casos de IgM cero. Ni nosotros, ni el laboratorio con el que trabajábamos antes, hemos tenido casos de IgM positivo. IgG positivo sí, pero ¿qué significa ese IgG? Claro, no significa nada. Hombre, ¿qué es lo complicado? Estuvo en contacto. Que estuvo en contacto, que es portador y no desarrolla la enfermedad. Claro. O que a lo mejor la pasó. Es bastante sensible y específica la serología que hacemos, entonces está poquitos anticuerpos. No hay mucha reactividad cruzada, entonces va a ser debido a eso. Pero cuando le dices tú a alguien o a un propietario que tienes un gato positivo, IgG positivo y todo esto es por el tema del embarazo, ¿cómo te pones eso? No, así, una cosa es la transmisión y otra cosa es cómo justifica y dice, pues voy a quitar esta vez. Porque a nadie le puede decir, sí, pero no que sea IgG positivo, que no vas a poner esto sobre la noche. Tienes más riesgo de una lechuga que de un gato. ¿Qué sería lo ideal? Hacer una detección por PCR. Hay que buscar estos taquizoides, el líquido cefalorraquídeo, muy pocas muestras de líquido cefalorraquídeo se reciben al año, como acuoso o aspirado de nódulos, y no sé si también nébulo. Pero bueno, en cualquier lugar donde piensen que puede estar el toxoplasma, ¿vale? Esas muestras no llegan, por decirlo más rápido, ni de coña, la verdad. Lo que sí es a lo mejor más sencillo de obtener, que tampoco lo es, pues sí, yo creo que así hacer entonces es más fácil, pero hacerse un gato es un lavado transtraqueal o broncoalveolar. Pero más de bien. Me iba a decir, Dios, que nos mandan los lavados. De esas sí recibimos algunos. Y ahí se puede mirar. Ahí puede hacer una citología, ahí puede ver directamente si hay taquizoides y quistes. Sí. O sea, si alguien ve eso, que me la mande, porque la ponemos en Facebook, se la mando. Esto no pasa, ¿no? En el mundo real no pasa, pasan aquí las presentaciones y en internet, pero aquí no pasa, en el laboratorio. Y esto es lo que hacemos nosotros, esta es nuestra detección por inmunofluorescencia. ¿Vale? Que de nuevo, IgM se detecta nada, IgG es lo que estamos haciendo aquí. Mira, de todos los datos que han analizado, ¿qué porcentaje hay que salga con IgG? IgG, yo te diría que entre el 5 y el 8. ¿Tampoco? Sí. Si es en persona, tampoco hay. Todo depende del cutoff que uses, ¿sabes? Si el nuestro es 1.32 para IgG, 1.16 para IgM, por el tema de aumentar la sensibilidad, pero aún así, además que esta es súper clara, no es cosa que sea más dudosa o haya interpretación de un fondo que te da una célula que, por ejemplo, que está infectada con virus, siempre tienes que diferenciar bien fluorescencia real por el virus y fluorescencia y autofluorescencia de las células. Aquí no, porque es un toxoplasma pegado al cuerpo. En ese sentido no hay lugar a duda. Entonces, si las mujeres nos piden hacer el test al gato de toxoplasmosis, entonces sería IgM o IgG, pero si sale positivo, Yo haría una combinación de detección de antígeno y serología. vale. Porque tú siempre puedes argumentar, oye, pero si no encuentro el toxoplasma, pero tengo una IgG positiva y IgM negativa,
pues esto no está aquí. Vale, pero ahí ponía que en sangre, pues raramente lo ves en sangre. Sí, claro, por eso detectamos anticuerpos Sí. para el suelo, pero la muestra para el canizoide o para los quistes, o hacemos eso, nosotros tenemos una opción que es hacer 2 test de día 0 y 15 y lo mismo análisis de ese día 0 y 15. ¿Vale? Entonces, el análisis de ese le echamos un vistazo a ver si vemos algún quiste, muy complicado, pero aumentamos la sensibilidad y especificidad haciendo los veces. No hay otra. Y lo mismo hacemos con el líquido. Entonces esa opción la ofertamos nosotros también. Y lo próximo que haremos es ofertar PCR. PCR con la limitación de que tú en la muestra no saquen el toxoplasma, porque hay pocas cantidades y tiene un falso negativo. Que volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con estos gatos que son IgG positivos? Son portadores y está el toxoplasma acantonado y tú lo vas a sacar con una pulsión de líquido cefalorraquídeo o me vas a traer humor acuoso y lo... No, la primera yo creo que es más una labor de hablar con la persona, así que es lo que dice Rubén, tiene más probabilidades de que lo haga con la lechuga, que lo lavan, que te vas para un restaurante y súper importante que laven con la energía esta diluida, a que lo hagas de tu gato, porque tu gato normalmente no sale además, que es un gato que está en tu casa, y precisamente por esa poquita cantidad que tiene del virus, que es improbable. No es imposible, ¿no? No es imposible, pero es improbable. Y si el título sale negativo, podemos decir que no ha estado ni en contacto y que no lo tenga. Si la IgG ni la IgM. Exacto. En un 90% de sensibilidad, ¿no? Pasamos a la paleococaína. Por un lado, algo positivo es un virus ADN. Siempre que tú en una PCR tengas que meter un paso previo de manipulación de esa muestra, tienes un riesgo de que salga mal. No de que cambie la sensibilidad y especificidad, sino de que de alguna forma esté dando un paso negativo y tanto positivo. Hay que tener mucho cuidado y eso hace que aumente el coste. Por eso ustedes verán que las PCR para virus ARN son más caras. Simplemente porque tenemos una serie de pasos de controles internos de calidad que hay que implementar para saber que eso funciona. Y Rubén, perdón, explica del buffer también, que es importante. Para los virus ARN. Vale, no sé si lo tengo por ahí. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Que otros laboratorios les dicen, no, mándalo así. Nosotros siempre que nos van a mandar una PCR para virus ARN, les recomendamos que la metan en este buffer que nosotros les proporcionamos directamente. Lo verán en alguna publicación RNA Later o buffer para preservación de ARN. Simplemente lo que hace es eso, comparando un virus ARN con un virus ADN o la molécula en sí de ADN y de ARN, el ARN es mucho más viable, se va a romper mucho más rápido. Depende de cómo esté envuelto en el virus, va a ser más o menos propenso a que se deteriore en el ambiente, pero nosotros queremos evitarlo. ¿Vale? No queremos pasar por eso, es decir, que la muestra está mal. Entonces siempre recomendamos que esa muestra se meta en el lado. Verán otro sitio, si lo mandan a otro lado, creo que no lo harán nunca más. Siempre Animal Lab, que les dicen que no pasa nada, mándenos el virus ARN. Si tú estás reduciendo el título, estás reduciendo la sensibilidad de tu técnica y se te está escapando a lo mejor el virus con una cantidad muy importante. Para los virus tenemos una cosa buena, virus ADN, no hay que usar el buffer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué muestra podemos usar para la paleocopenia felina? Pues normalmente ese con su inhibidor intrínseco. Tiene un paso extra. Aunque sí creo que funciona bien en sangre. Está demostrado que funciona bastante bien. Verán si se le echa un vistazo a publicaciones, a cosillas más antiguas y no tan antiguas. Mucha gente habla de magolotización y microscopía electrónica. Incluso hablan de aislamiento. Por eso se habla también para leucemia y para inmunodeficiencia. Un aislamiento en cultivo celular con caracterización del virus. Eso es imposible. Imposible, eso es mejor. Y un laboratorio experto de quien sea que monta eso y te lo hace todos los días. Pero sí, investigación aplicada al diagnóstico. Eso lo verán por ahí, pero si no lo usa nadie. Y no es en rutina. No se usa casi ni en investigación, porque imagínense en rutina.
Si pasamos al diagnóstico, podemos detectar fácilmente el antígeno en heces por ELISA, ¿vale? Y podemos pasar a la detección de anticuerpos. Nosotros trabajamos en la detección de anticuerpos, IgG y IgM. Lo que está claro, que de una enfermedad que se vacuna, no vamos a diferenciar entre vacunados y no vacunados en el formato de inmunofluorescencia indirecta. La diferenciación, lo que estábamos hablando del título, se ve muy bien en ELISA, pero esta no la trabajamos en ELISA para la detección de anticuerpos, para la detección del antígeno, sí, ¿de acuerdo? Y si no, una PCR de sangre completa puede ser, ¿vale? Bastante más sencillo. Rubén, perdona, explica que la sangre completa es en esta, no es suero. Sí, Entonces, ¿qué pero tal? también lo puse por algún lado. Porque eso Sobre es todo fallo lo de tenemos. Nunca en la vida manden una muestra de sangre para PCR, porque lo veremos en los parásitos y bacterias hematógenas. La muestra tiene que ser sangre neta. La hepatina ni una PCR, y si no tiene anticoagulante, de un coágulo va a estar complicado traer. Porque claro, se queda mucho más luminoso, la capacidad de extracción. Nosotros trabajamos con unas columnas de sílica que se llama, ya deben estar establecidas para un volumen y una densidad. Entonces, si saturamos la columna, no sacamos nada de ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la panleucopenia? Y en este caso sí es más importante todavía el tema de los anticuerpos maternales, o incluso similar. Está por algún lado, tenemos este problema cuando se vacunan, ¿vale? Que los anticuerpos maternales vemos que tienen una protección hasta aquí hay protección, y a partir de aquí puede haber infección y hay un periodo de interferencia hasta que la vacuna es efectiva. Nosotros del laboratorio poco podemos hacer. Si hay anticuerpos maternales los vamos a detectar, los vamos a diferenciar, a partir desde el punto de vista clínico sí es importante. Esto lo verán en nuestro catálogo. Los vídeos van todos juntos porque realmente no hay mucha diferencia. El acercamiento y diagnóstico que nosotros tenemos a estos patógenos es simplemente PCR. Y lo verán quien haya hecho el curso de enfermedades infecciosas del gato. Esto es lo que se recomienda para enfermedades respiratorias. Así que incluso vi que para el virus se está empezando a recomendar PCR, lo que sorprendió. Pero es mucho mejor que Weiermann. Pero Weiermann es la que la gente quiere, Weiermann es lo que hacemos. Pero la PCR funciona mejor. Llega el momento que nos demos cuenta y se haga, pues probablemente. Entonces nosotros lo que ofertamos es un perfil de PCR, ¿vale? Que incluye estos patógenos, aparte de calicivirus, que es un virus ARN, por lo tanto no hace falta este bastante transporte. Los demás son virus y patógenos, virus y bacterias, donde lo que trabajamos es ADN. Bastante sencillo. Sigue habiendo gente que nos pide IgE y las trabajamos de calicivirus y de herpesvirus. Trabajamos bastante al año y nos siguen pidiendo. Si piensan en técnica de elección para estos patógenos, es la PCR. Si es verdad, por si a alguien le supone un problema o un trauma, clamidia y micoplasma, damos un resultado a nivel de género, ¿vale? Un micoplasma en respiratorio probablemente solo sea micoplasma fértil, o te va a dar igual que el micoplasma sea porque el tratamiento va a ser igual. Y lo mismo se aplica a clamidia. No nos interesa tanto meternos en la especiación, que lo podemos hacer, pero sí preferimos tener técnicas que son bastante sensibles y específicas para detectarlo a nivel de género. Entonces cualquier micoplasma lo vamos a detectar, y cualquier clamidia también. Hay un riesgo que está demostrado en cualquier publicación que vean de todos estos tipos de análisis así generales, de prevalencia de patógenos. Claro, hay un montón de animales clínicamente sanos y no positivos. Y eso ocurre no solo con micoplasma y clamidia, ocurre con calicivirus, ocurre con herpesvirus, ¿vale? Sea por lo que sea, estaría de la infección, caso positivo, lo que sea, pero pasa. Y se ve una y otra vez. Lo que interesa son los porcentajes, ¿vale? Esto es lo que se publicó, si no me equivoco, en el 2000. ¿Se publicó este año? Son mi supervisión. Vale, se publicó este año y esto se llama, si no me equivoco, es un grupo de Barcelona, ¿vale? De la Autónoma. ¿Qué es lo que me resultó más impactante de esto? Este es el porcentaje de prevalencia del grupo control, el grupo clínicamente negativo. Un 20% de micoplasma, en este caso ellos especialmente arceno, y de clamidiófila. No, perdón, el que me llamaba la atención es el coronavirus.
un 15,3% de prevalencia en el grupo control. De todos hay algo, pero sobre todo de estos dos. Hay que poner limpio con las tres. Gingivostomatítico, ¿no? Vale. La única que aquí no tiene significancia estadística es la clamidiofilacelia. Por lo demás, pueden encontrarte cada uno de ellos ahí y en realidad ver estos valores y decirte que todos son significativamente estadísticos es lo mismo. Cuando hay intervalos de confianza no hay nada, ¿vale? O sea, bueno, un caso de gingivostomatitis, clamidia no lo van a encontrar, pero todo lo que más seguro lo aparece en cualquier de las otras presentaciones. Bueno, y el flequillo. Y Rubén, perdona, para ese perfil, ¿cuál sería la mejor muestra? ¿De un hisopo, no? Sí, claro, en este perfil lo ideal sería muestras del tracto respiratorio superior. Pero todo depende de la clínica concreta que esté teniendo, claro. Si es una gingivostomatitis, pues sí, un hisopado por ahí. Pero básicamente lo que trabajamos son hisopos. Claro. Lo que es importante es, hay un palicivir, hay que tomar dos hisopos. Uno para todo lo que es ADN y otro para lo que es el virus ARN. ¿Vale? Entonces me dicen, pero tengo uno y de ahí me puedes extraer. Se puede extraer en el mismo protocolo los dos, pero estamos añadiendo una variable a nuestro procesamiento de la muestra estandarizada y optimizada, entonces preferimos evitarlo. ¿Vale? Uno el día que el fue ese que utilizabas antes, ¿no? Y el otro un hisopo normal. Sí evitar siempre, porque se ha visto interacción con las PCR, los hisopos que tienen la varilla de madera. ¿Vale? Esos nunca los usen. Si los tienen, no sé, hagan algo en la clínica, pero no los manden. No lo hacen. Y tampoco en el medio de transporte del ambiente, ¿no? En el HEL. No, nunca. Por eso. Vale. Te susto. No, nunca en medio de transporte. Un hisopo. Eso para micro. En medio de transporte únicamente para Micro, micro. que nunca se usa para otra cosa. ¿Qué pueden hacer? A lo mejor, claro, tienen que tener un poco de solución salina estéril, PDS, si no quieren ir directamente a la conjuntiva como un hisopo que no esté humedecido, por supuesto, no pasa nada de eso inhibe. Pueden inhibir de lo que esté hecho el filamento que tiene al final el algodoncito, porque evitamos la madera, y que tenga algún medio de transporte. Sí, es verdad que hay medios, pero esto nunca lo usan, fíjense. Hay hisopos que tienen medios de transporte específicos para virus ARN. Los hay, pero claro, funcionan para el laboratorio que tenga montado la extracción a partir de un hisopo que viene en medio de transporte para virus ARN. Nosotros no lo hacemos así y les proporcionamos el paso. Se evitan ese paso. Y ese gato. Bueno, en cuanto a gatos, el diagnóstico de patógenos hemáticos, lo que nosotros vemos en el laboratorio y lo que se ve por lo menos en Europa, son el diagnóstico de hemoplasma. En este estudio que se hizo en Cataluña, se vio que no hay evidencia de Ehrlichia y rickettsia en gatos. En otros lados he visto algún porcentaje muy bajo, pero a lo mejor va asociada a la prevalencia, incidencia de Ehrlichiosis y rickettsia en perros. No sé. Porque está claro que desde el punto de vista clínico y bueno, o laboratorial, las recomendaciones suelen ser obviar Ehrlichia y rickettsia en gatos. Hemos hecho de todo, un gato que viene de afuera. Lo mismo pasa con rickettsia en perros, pero hemos dado resultados positivos de rickettsia en perros de perros importados. ¿Sabes? Que está bien tenerlo en mente como diagnóstico diferencial, pero a la hora de su árbol de decisión estará en la paja. Entonces, en cuanto a hemoplasma, siempre la muestra de elección para cualquiera de estos, sangre en por favor. Y diagnóstico por PCR. Si es verdad que le pueden echar un vistazo al frontis y verlo así. Esos son los frontis ideales de la muerte, pero eso tampoco pasa mucho. Porque a lo mejor ves esto y a lo mejor ves un depósito de tinción y te crees que es lo mismo, ¿vale? Y eso pasa, pero pasa así, pasa todos los días. Esta es la visión del micoplasma, del hemoplasma, ¿vale? Y como lo ven, a diferencia de otros patógenos hemáticos, no entra en el glóbulo rojo, ¿vale? No toca hacerlo en la serie blanca tampoco, y lo que está es sobre. Por eso cuando lo vemos así en esta proyección, está al ladito, vemos que está como por fuera. En algunos casos se ve, pero claro, cuando hay una cantidad de micoplasma en sangre altísima.
altísima. Lo que sí está claro de la patogenia del micoplasma es que está asociado a procesos de inmunosupresión. Entonces, siempre hay que conocer el estado de leucemia y inmunodeficiencia con cualquiera de estas. ¿Las otras? En general, como insisto, en general siempre algo de historia clínica nos viene genial, porque muchas veces eso, a lo mejor nos ponen simplemente leishmania. No, ¿sabes? Si nos pueden añadir algo de historia clínica, si ya se la detectaron. Digo más, leishmania no es que sea, no es lo que estaría bien que lo hicieran, que tienen que hacerlo, porque si no... Claro, para elegir, no eso, a lo podemos. mejor elegir la técnica. Nosotros les podemos ayudar a elegir la técnica, pero nos tienen que decir algo de historia clínica. Y ya si ya nos lo ponen en la petición, pues nos están llamando. Ni nos tienen que estar ustedes llamando ni nada. Si ya nos ponen una pequeña reseña, pues por qué, si tiene alguna sintomatología, si viene de fuera. Esencial. Vale. Lo ideal para detectar micoplasma es la misma PCR que usamos, es una PCR en la que yo estoy trabajando con la gente de la universidad, vamos a publicar pronto y tiene una sensibilidad y especificidad altísima. ¿Vale? Es una técnica de screening, por eso la dejamos así a nivel de género. No tienes por qué encontrar micoplasma en sangre partimos de esa base. Todo lo positivo es relevante. ¿Qué es lo que pasa? Tiene que estar asociado a una clínica, porque hay ciertos micoplasmas, ciertos hemoplasmas, como el candidato, el minuto, no sé qué, que no producen clínica, ¿de acuerdo? Que nos darían un positivo. Entonces eso hay que considerarlo. Nosotros les vamos a dar un positivo a nivel de género y ustedes tienen que cuadrar eso con su clínica, ¿vale? O con la respuesta al tratamiento. Entonces está igual, en estos casos, entonces ahí pueden tener una herramienta de diagnóstico o basada en la evidencia médica, ¿no? Como decía, lo pueden ver por Froti. En este caso, con micoplasma suele producirse una anemia hemolítica inmunomediada, se ve autoaglutinación y podemos ver esto, ¿verdad? Es muy comprensible y específico. Fíjense que nosotros partimos de un volumen de extracción de 200 microlitros de sangre y ustedes en el Froti ponen 5 microlitros. La cantidad que podemos nosotros purificar de ADN es altísima en comparación con lo que se ve. Lo que hablaba de Bartonella es muy importante. Lo que hace Bartonella es un mecanismo de evasión del sistema inmune. Intenta esconderse. Al intentar esconderse del sistema inmune y hacerlo de forma eficiente, no desarrolla anticuerpos. Esos anticuerpos entonces no detectamos que hay un periodo muy grande en el que este patógeno se está multiplicando, por lo menos colonizando la célula, y desde el punto de vista serológico no detectamos. Nosotros tenemos la ICI, la tenemos montada. Lo tenemos para muchos casos también, para casos de embarazadas, nos ha pasado que resulta que da positivo, porque mira el dato, que se me lo quita, y nos pide serología, lo que no te dice el médico. Pero esto es lo que se llama la enfermedad de la veneza del gato, que eso en humana te viene en laboratorio. Sí, en algunos países pues como una zoonosis emergente se considera. En España no hay tanto problema. Se trata bastante bien, si no me equivoco. Por lo menos en humanos. Aunque la idea sería hacer una PCR. Por aquí queremos detectar el patógeno y siempre nos va a venir mucho más fácil hacer una PCR. Igual que porque ni hablo de técnicas serológicas aquí, porque si hay 4 patógenos, pues estamos eliminando uno. A lo mejor prefieren que solo tenemos un resultado del micoplasma que está descrito como más patógeno en caso de anemia. Nosotros preferimos orientarlo de esta forma y que ustedes clínicamente y con el tratamiento vean si funciona. Aunque estamos abiertos a modificarlo y añadir ese patógeno específico a nuestro portfolio de técnicas. ¿Vale? Bueno, y ahora un poquillo en perro. El perro sobre todo, lo que es problemático es la leishmania, lo que me imagino que todos lo tienen claro, o desde que le llegue un caso de un perro importado, verán lo que es. Porque nosotros sufrimos la consecuencia indirecta de eso. Entonces vamos a hablar un poquito de la bestia, la plasma y la militia. Rabia por los temas legales, porque de nuevo, aquí estoy hablando más de las cosas que nos llegan en el laboratorio y nos preguntan, que a lo mejor en incidencia clínica en directo, ¿vale? Pero sí creo que son dudas que se repiten una y otra vez y estaría bien tenerlas claras, ¿vale? Entonces, en cuanto al diagnóstico de leishmania, todos tenemos claro que no es endémica en Canarias, ¿vale? Por lo que decía Elena,
es clave, no se puede olvidar, tiene que estar siempre en los informes. Necesitamos saber el origen del animal. De la misma forma, necesitamos saber si es una serología o PCR de control, qué se le hizo anteriormente. No nos importa la titulación, eso ya que cada uno lo vea, si nos la proporcionan, mejor. Pero sí saber qué técnica se le hizo, ¿vale? Porque después hay gente que no nos comunica esto y dice, ah, si yo lo hice hace 2 años, pero era un DAL, no era un IFI, pero ahora quiero hacer una PCR, y en base a qué se hace eso. Ninguna tiene sentido, entonces hay que empezar de nuevo, ¿vale? ¿Cuál es la recomendación? Nosotros trabajamos, algunas de ellas las hacemos en nuestro laboratorio y otras las trabajamos y las confirmamos con un laboratorio de referencia en Península que trabaja mucho con en las campañas anuales de análisis de prevalencia en España, ¿vale? O sea que son muy buenos en Leishmania. Esta es la recomendación: hacer la técnica de edad, la técnica de aglutinación, no porque sea la más específica, sino la más sensible. Pero lo que tenemos en este caso, no nos importa que un animal sea un falso positivo, porque lo confirmaremos después, pero no queremos que nunca se nos escape un animal negativo porque no tengamos el riesgo de falsos negativos. Entonces, por eso se usa DAT. Hay gente que me dice, no, quiero IFI, pero DAT es la recomendación. Se puede hacer IFI si es lo que se ha hecho con anterioridad. Si es un animal del que no se conoce para nada su estatus serológico, esta es la secuencia a realizar, ¿vale? Empezamos por DAT, seguimos por IFI y después por el IFI. El perro es asintomático vacunado, porque también hay algún perro aquí en Gran Canaria vacunado de Leishmania, hay que hacer el IFI. ¿Qué es lo que puede pasar en este caso? Que la titulación esté por encima de lo que es un valor normal de un perro vacunado, lo comentaba Elena antes. Ya lo veremos un poquito después, porque sobre todo es importante para moquillo y para leptospira. Pero en algunos casos se establece un punto de corte de 4 veces superior al K2 positivo. Si tu perro tiene título 4 veces superior al K2 positivo y está vacunado, ese anticuerpo se debe a una reinfección, no a tu anticuerpo vacunado. No siempre es así, nosotros lo aclaramos en los que lo hacemos. Nos preguntan resultados de lista donde no pongamos eso, ¿por qué? Porque eso no está validado clínicamente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que puede pasar también. Sin embargo, hay una PCR cuantitativa bastante buena que se hace y que en estos casos de animales donde se están tratando, pero no hay forma de controlar la enfermedad, se hace con bastante rutina, hacemos con bastante rutina en el laboratorio. Y después, el tipo de muestra. Es que dudo que clínicamente vean algún animal, sino son animales que están controlados y tal, pero en caso de que vean una reinfección porque volvió a Península y volvió a Canarias o lo que sea, la toma de muestras para PCR, si es un cuadro cutáneo, las lesiones, y si es un cuadro más heterogéneo, esta sería la secuencia por interés laboratorial. Importancia, primero médula, después sangre periférica, y la que sería menos interesante es el aspirado de ganglio. ¿Vale? Entonces aquí tienen, por ejemplo, un extracto de lo que nosotros añadimos en nuestro informe de una PCR, una cuantificación a tiempo real del Leishmania. Va explicando cada una de las cosas que nosotros estamos tocando en la llave. Las posibilidades que hay de que un negativo sea positivo, de que un positivo sea negativo, cada una viene explicada. Y esto pasa también con la PCR cuantitativa. No hay forma de escaparse. Esta trabajamos con el laboratorio en Península. De alguna forma, al ser una enfermedad tan importante, quieren que todos los puntos se queden bien cubiertos. Y otra cosa que hay que recalcar, que sí que no vemos nunca, son en este caso, en caso de Leishmania y muy pocas veces, es la combinación de PCR, técnica de detección del patógeno, con técnicas serológicas. Fíjense, si tenemos una sensibilidad y especificidad reducida en dos técnicas, las combinamos y se aumenta. ¿Vale? Es una recomendación de Leishmania, porque lo mismo pasaría con leucemia y con cualquier otra enfermedad general. ¿Vale? Si puedes combinar las dos, tú puedes diagnosticar